hacia las 9:10 de la mañana. Muy bien, Nicolás, gracias. 8 de la mañana, 43 minutos. En Caracas, don Tomás Guanipa se posesionó ayer como nuevo diputado en la asamblea en donde se posesionó Delcy Rodríguez. Tomás Guanipa es un muy reconocido dirigente de oposición, es de los pocos también que aceptó llegar en estas condiciones de asimetría política a la asamblea en Caracas. Señor Guanipa, buenos días, bienvenido. Buenos días, Néstor, un placer conversar con ustedes. ¿Por qué estaban ustedes, y Capriles es otro, algunos pocos dirigentes de la oposición participando en esta asamblea tan dominada por el chavismo todavía, señor Guanipa? Mira, porque nosotros creemos que debemos dar una lucha en Venezuela para poder lograr que el cambio sea real. Resistir dentro del país yo creo que es la labor más difícil que puede tener cualquier opositor. Ayer en la instalación de la Asamblea Nacional, cuando yo saqué una franela, una camiseta, para poder mostrar lo que es el clamor de millones de venezolanos sobre la libertad de los presos políticos y la libertad para Venezuela, pude constatar lo que significa un espacio que está totalmente secuestrado por la arrogancia, por la soberbia y por la intolerancia, la forma como reaccionaron, la forma como después de la sesión me abordaron y me amenazaron, demuestra claramente lo que significa vivir dentro de Venezuela y hacer oposición dentro del país. Pero estoy convencido también que lo peor que le puede pasar a Venezuela es que nos quedemos sin oposición dentro del país. Y un poco de eso lo hemos visto en los últimos días, hasta con declaraciones de funcionarios de Estados Unidos. Nosotros queremos aquí hacer una lucha que sea útil para el cambio democrático en Venezuela. Estamos convencidos que esta etapa que se está abriendo es una etapa que no podemos desaprovechar y que no puede convertirse en simplemente en el cambio de un nombre, pero en que se mantenga un régimen, sino que tiene que abrirse un proceso de transición que nos lleve a una democratización total del país. Para eso estamos allí. Cuando usted dice y ha repetido que resistir dentro de Venezuela, que hacer oposición en territorio dentro de Venezuela, ¿eso es un vainazo a María Corina Machado? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Yo creo que hay que tener respeto por los que han tenido que irse, pero creo que también los que estamos adentro merecemos respeto. Y una de las cosas que yo lamento mucho es que a veces dentro de la misma alternativa democrática se busca más quiénes son los nombres que van a estar que buscar la verdadera libertad de Venezuela. El clamor del pueblo venezolano no puede ser secuestrado por nadie. Yo no tengo interés en protagonizar absolutamente nada. Mi único interés es en ser útil, en que el país pueda ser libre. Y yo creo que todos los que han tenido que irse en circunstancias muy difíciles. No todos, algunos otros se van simplemente porque no quieren dar la lucha dentro del país, pero en el caso de ella yo creo que ella ha demostrado una valentía muy importante que yo creo que hay que valorar y respetar. Su hermano Juan Pablo es muy cercano a María Corina, ¿verdad? Efectivamente, y decidió quedarse en Venezuela y asumir el riesgo y los costos de estar en Venezuela. Y hoy está preso, como también está preso mi hermano Pedro, sí. Como también está preso mi hermano Pedro, y como hemos sido perseguidos permanentemente quienes estamos adentro. Esto no es una cuestión sencilla, esto es una cuestión que hay que vivirla, pero también al final los países tienen que encontrar un camino. Y el poder estar en los espacios donde se pueda discutir, hablar, poder llevar la voz del venezolano, pero también poder llegar a mecanismos que nos puedan llevar a ese cambio que el país está esperando, son cosas demasiado valiosas, que tal vez no son valoradas en su justa dimensión, pero que en todo caso son necesarias para que esto que está pasando a partir de ayer no sea un status quo que se mantenga durante mucho tiempo más, sino que termine en un cambio democrático. Señor Guanipa, dicho que usted es uno de los pocos dirigentes de la oposición, 29 opositores que están en este parlamento muy dominado por el chavismo todavía. ¿Usted sintió que esta Delcy Rodríguez, que tomó juramento ante ustedes en el parlamento como nueva presidenta de Venezuela, la posesionó su hermano Jorge Rodríguez? ¿Usted siente que esta es una Delcy Rodríguez que está en plan de entregar el poder? Bueno, te hago una aclaratoria. Nosotros no estuvimos ni fue un evento de la Asamblea Nacional ni de la plenaria de la Asamblea Nacional la juramentación de Delcy Rodríguez. Eso fue un evento posterior a la sesión en la que solamente estuvieron la Junta Directiva. No fue un evento ni decidido en la plenaria de la Asamblea ni fue acordado dentro del hemiciclo. El único punto ayer de discusión
fue la instalación de la directiva de esta Asamblea Nacional. Yo escuché ayer un discurso muy distinto en términos, porque fue el único que pude escuchar en manos del presidente de la Asamblea Nacional, muy distinto al que se le escuchaba en tiempos anteriores. En todo caso, aquí lo importante es que todos podamos comprender que estamos entrando en una etapa donde no podemos seguir engañando, donde no podemos seguir teniendo una fachada de institucionalidad que no existe, donde no podemos seguir creyendo que van a ganar tiempo para mantenerse en el poder, donde no podemos seguir creyendo que podemos burlar la voluntad del pueblo. El 28 de julio la gente tomó una decisión y esa decisión hoy está más vigente que nunca. Y aquí lo importante es que todos comprendamos que hay momentos en los que hay que cerrar un ciclo y hay momentos en los que hay que abrir otro. Y yo creo que está llegando el ciclo de la democratización del país y para eso todos tenemos que deponer actitudes y todos tenemos que buscar que al final lo que prevalezca es que la voluntad del pueblo se imponga, que eso es la verdadera soberanía de un país y que luego de eso podamos tener instituciones que le den libertad, garantías, derechos humanos a los venezolanos y un derecho sobre todo a progresar, que hoy lamentablemente los venezolanos no tenemos cuando vivimos dentro de Venezuela. Diputado Guanipa, hoy el poder en todas las ramas, el ejecutivo, el judicial, el legislativo, el electoral, lo tiene cooptado el madurismo, el oficialismo, la dictadura, el régimen. ¿Cuál sería, en su opinión, el camino que debería transitarse hacia esa transición democrática, garantizando también, porque creo entenderle eso, los derechos de quienes hoy ostentan el poder? Al final, ¿hacia dónde cree usted que debe avanzar esta transición? Bueno, Ricardo, yo creo que las transiciones hay que irlas escribiendo poco a poco. Y en ese sentido, a mí me parece que lo primero que tienen que entender quienes están en el poder es que no pueden seguir todos los poderes secuestrados. Los poderes tienen que representar a un país, no a un grupo político. Los poderes tienen que ser independientes, no afines a un sector determinado. Y hay que empezar a buscar y diseñar mecanismos que permitan que el Tribunal Supremo de Justicia vuelva a ser una casa de leyes y no el bufete de quienes están en el poder, que el Consejo Nacional Electoral sea un árbitro electoral y no el jefe de campaña de un partido, que la Defensoría del Pueblo defienda al pueblo y no al gobierno, que la Fiscalía sea una fiscalía que garantice que se va a perseguir el delito y no que se va a más bien a defender a quienes delinquen. Y en ese sentido, esa lucha tiene que ser de mucha conversación, de mucha discusión, pero de mucho realismo político también. Y aquí lo que hace falta es sentarse a discutir esa nueva Venezuela democrática que todos queremos y cómo podemos construir, cómo podemos llegar a ella, con las garantías necesarias para que el cambio sea pacífico y para que el cambio sea dirigido por venezolanos que garanticen nuestra soberanía y que garanticen nuestra libertad permanente y estable para el país. Diputado, ustedes han estado sentados, digo la oposición, muchas veces con el oficialismo, con el régimen, en diferentes partes del mundo, en Barbados y en otras partes, con Jorge Rodríguez incluso como negociador por parte del régimen, y siempre, en buen colombiano, podríamos decir, les han tomado el pelo. No han cumplido. ¿Qué les hace creer a ustedes que esta vez sí van a cumplir lo que eventualmente se discuta en una mesa? Y aprovecho para preguntarle, ¿ya ha habido algún tipo de señal de Jorge Rodríguez o de Delcy Rodríguez para sentarse con ustedes, con la oposición que sigue en Venezuela? No, hasta este momento no hemos tenido ningún tipo de comunicación, pero sí debo decirte que efectivamente una de las razones por las que hemos llegado al nivel en el que estamos actualmente es por hacer de la palabra un mecanismo para engañar y no un mecanismo para acordar y hacer cosas. Lamentablemente los acuerdos que antes se han hecho no se han cumplido, las negociaciones se han utilizado para ganar tiempo y permanecer en el poder. También nosotros hemos conseguido logros que tal vez a veces no se valoran, pero aquel acuerdo de Barbados, alguna vez creo que lo llegamos a conversar, aquel acuerdo de Barbados donde se lograron garantías electorales, no garantías, sino donde se definieron las garantías electorales que tenía que haber, y el mismo régimen reconoció que en Venezuela no había garantías electorales, nos llevó a poder hacer aquellas primarias que fueron muy exitosas y nos llevó a poder tener la elección del 28 de julio con un candidato unitario como Edmundo González. Entonces, al final, hablar puede llevar
a tener logros importantes, porque el 28 de julio se demostró que somos una inmensa mayoría y debilitó como nunca el gobierno porque decidieron no acatar la decisión del pueblo. Y en ese sentido creo que en este momento el mensaje es muy claro para todos. Llegó el momento de la verdad. Yo creo que llegó el momento de poder hablar, de hablar en serio y hablar para utilizar la palabra como un mecanismo de solución y no como un mecanismo de evasión, porque si no vamos a terminar en una espiral del que nadie sabe cómo se sale. Siempre se sabe cómo se entra, pero no se sabe cómo se sale. Sí, y ahí tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en Colombia, que yo creo que es un ejemplo que nosotros tenemos que tener siempre muy presente. A propósito de la palabra que usted tanto ha mencionado, de dialogar, de hablar, quisiera preguntarle si ustedes que están en Venezuela haciendo oposición tienen algún tipo de diálogo, de comunicación o interlocución con el presidente Trump o con alguien del gobierno del presidente Donald Trump. Nosotros hemos tenido siempre comunicación y gracias a Dios hemos tenido también la comprensión de muchos sectores y de muchísimos gobiernos, incluido el de Estados Unidos. Venimos terminando de hacer una gira importante en el año pasado en Europa, donde hablamos con 10 gobiernos distintos, nos reunimos con la Unión Europea, y si hay una cosa que uno agradece en este caso es que siempre hemos tenido una interlocución muy importante y que hay una valoración y una comprensión de los riesgos que significan estar dentro del país, de lo que significa hacer política dentro del país en una estructura de poder que no permite que haya disidencia, y lo que significa que nosotros estemos luchando para que dentro del país podamos encontrar un camino que permita también que los que están afuera regresen y que al final nadie tenga que irse por pensar distinto, ni nadie tenga que irse del país porque no tenga que comer. Diputado Guanipa, usted dice, los venezolanos debemos tener muy presente el espejo de Colombia para que no recorramos ese mismo camino. Y en las últimas horas vimos unas imágenes que resultan muy sintomáticas de lo que está pasando en Venezuela, y es que aparecieron los famosos colectivos armados con fusiles, haciendo controles, haciendo retenes en las calles de Caracas, de la capital y de otras zonas de Venezuela. Si esto sale mal, quiero decir, si la extracción de Nicolás Maduro y el cambio de mando en cabeza de Delcy Rodríguez sale mal, ¿usted avisora en el futuro un posible escenario como el de Colombia en Venezuela? Quiero decir, un conflicto armado, un estado de guerra civil en Venezuela. Mira, a mí me preocupa profundamente que en Venezuela lo que se ha impuesto es la fuerza y se ha impuesto el poder de las armas también, que amedrentan, que persiguen, que asesinan, que apresan y que al final acallan a quien piensa distinto. Y la paz no puede ser la paz del silencio ni la paz de la cárcel. La paz tiene que ser la paz de la tranquilidad de poder decir lo que tú crees, de defender lo que tú sientes y de saber que tus derechos van a ser defendidos. Esa es la paz que yo quiero para Venezuela. Si aquí no entendemos que lo que nos está pasando es profundamente grave y que esto que ha ocurrido en los últimos días puede significar el desencadenamiento de un proceso de violencia generalizada, creo que estaríamos traicionando lo que es la voluntad y la ilusión de un pueblo a que el país entre en una espiral de libertad, de democracia y de derechos para todos. Por lo tanto, yo sí creo que corremos riesgos importantes y yo creo que es la hora de no seguir creyendo que vamos a ganar tiempo para evitar lo que es inevitable. El país decide un cambio, Venezuela quiere libertad, Venezuela quiere democracia, construyamos ese camino de la mejor forma para que sea en paz, para que sea en tranquilidad, pero para que no se vulnere lo que es la decisión de un pueblo que ya se tomó el 28 de julio. ¿Cuál es el mecanismo? Han planteado, fíjate tú, nosotros en algún momento llegamos a plantear internamente en la oposición, bueno, de repente convengamos con asesoría internacional y con todos los esquemas una nueva elección. Bueno, nos cayeron encima traicioneros, ¿cómo se les ocurre plantear eso? Bueno, ya yo vi ayer dirigentes de la oposición diciendo que bueno, si hay otras elecciones las ganan. Entonces, aquí el tema es no cerrarse a las posibles salidas que puedan haber para que el país vuelva a la democracia. Ese es el tema. En esto hay que ser muy pragmático y también hay que entender que no vamos a lograr el 100% de lo que queremos, porque cuando tú entras en un proceso de cambio como este, no todo es perfecto, pero tiene que ser en el fondo lo que la gente quiere. Volver a vivir en paz, en libertad y en democracia. Le hago una pregunta final. Con base en la información que ustedes han recogido, con lo que han visto, con lo que han leído, ¿quién manda hoy en Venezuela?
Bueno, mira, la verdad es que yo lo que creo es que sigue gobernando el mismo régimen que nos ha gobernado durante 26 años, pero creo que hay unas condiciones evidentemente distintas a las que teníamos antes que tienen que abrir las puertas a que el cambio sea real y definitivo, y para eso estamos nosotros luchando, para eso nos estamos arriesgando, y por la libertad de Venezuela estamos en estos espacios que a veces la gente no comprende, pero que en todo caso pueden ser útiles para que podamos vivir en libertad todos. Sí, es un gusto saludarlo, don Tomás Guanipa, diputado Guanipa desde Caracas. Gracias por aceptar este diálogo con Blue Radio, muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Es uno de los diputados posesionados en la Asamblea en Venezuela el día de ayer, 8:58 minutos.